que se conectaron. Gracias por asistir a un seminario más del grupo de luminiscencia. En esta ocasión nuestro invitado es el doctor en ciencias con especialidad en materiales, José Juan Gervasio Arciniega. Él se doctoró en el CIMBESTAB Unidad Querétaro. Actualmente el doctor está realizando una cátedra CONACYT en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Y en esta ocasión él nos estará hablando acerca de la caracterización de propiedades físicas locales de materiales mediante microscopía de fuerza atómica. Entonces, doctor, adelante por favor. Ok, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Juan Gervasio Arciniega y bueno, como ya han mencionado, yo actualmente estoy realizando una cátedra CONACYT acá en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en Puebla. Yo estudié la maestría y el doctorado en CIMBESTAB Querétaro. Y voy a platicarles algo que he venido trabajando ya hace tiempo, desde la maestría. Yo trabajo con el microscopio de fuerza atómica. Y bueno, espero que les guste un poquito y que les amplíe un poquito el conocimiento de lo que se puede hacer con un microscopio de fuerza atómica, porque a veces nos quedamos con la idea de que solo sirve para hacer topografía. Y bueno, sirve para hacer un montón de cosas que, bueno, ahorita vamos a ir viendo en la presentación. Y bueno, para esta plática yo preparé varios temas. Primero voy a explicar cómo es que funciona el microscopio de fuerza atómica. Y bueno, algunas fuerzas de interacción que existen entre la punta y la muestra. Vamos a ver lo que es una curva de fuerza y basados en esta curva de fuerza vamos a explicar los modos con los que puedes medir topografía con el microscopio de fuerza atómica, que son unos modos que se llaman estáticos, que sería el modo contacto y un modo de fuerza lateral. Este modo de fuerza lateral es para medir fricción con el microscopio de fuerza atómica. Enseguida vamos a ver modos dinámicos. En estos modos vamos a ver el modo de contacto intermitente, también llamado tapping, y el modo de no contacto. Existe otro modo para obtener topografía con este microscopio, que no todos los microscopios de fuerza atómica lo tienen. Este modo es el llamado modo de curvas de fuerza. Puede tener diferentes nombres dependiendo de la marca del microscopio. Enseguida vamos a ver unas microscopías con las cuales ya podemos medir propiedades de materiales. Y bueno, entre ellas está la microscopía de fuerza magnética, una microscopía que se llama microscopía de piezorespuesta de fuerza atómica, que sirve para caracterizar materiales ferroeléctricos. Y por último vamos a ver una microscopía que se llama microscopía acústica de fuerza atómica, que sirve para medir propiedades mecánicas a nivel nano usando el microscopio de fuerza atómica. Y bueno, para empezar, pues la familia de microscopías de barrido por sondas comprende pues tres grandes microscopías. Una de ellas es la microscopía de barrido por tunelamiento. Y en esta se requiere que tu muestra sea pues conductora. Los que crearon estas dos microscopías, las personas que lo crearon recibieron el premio Nobel por haber desarrollado esta microscopía de tunelamiento y enseguida desarrollaron esta microscopía de fuerza atómica. Y dentro de estas microscopías existe otra microscopía que se llama microscopía de campo óptico cercano, que es una sonda muy fina donde puedes inyectar luz. Yo no he tenido experiencia con esta microscopía. Conozco el microscopio de barrido por tunelamiento y el microscopio de fuerza atómica, pero no he tenido oportunidad de conocer este tipo de microscopía. Y bueno, dentro de la microscopía de fuerza atómica, pues puedes medir un montón de propiedades a escala nanométrica, como son propiedades mecánicas, eléctricas, ferroeléctricas, magnéticas, térmicas, entre otras. Y bueno, el microscopio de fuerza atómica funciona de la siguiente manera. El alma del microscopio y los consumibles son estos cantilever o estas puntas. Esta viga que está aquí, a la cual le llamo cantilever, al final tiene una punta muy afilada. Esa punta, su terminación es de algunos nanómetros y bueno, termina realmente en algunos átomos.
esos átomos van a interaccionar con la superficie de la muestra. En sí interaccionan también con los átomos de la muestra. Y bueno, esa interacción es sensada por el microscopio mediante este láser. Este láser que se hace reflejar aquí esta parte va a dar hacia un arreglo de fotodetectores. Con esto podemos ir sensando si la muestra tiene algunas rugosidades o algunas propiedades. El microscopio de fuerza atómica funciona con elementos piezoeléctricos. En este caso solamente dibujé el elemento piezoeléctrico de aquí abajo y también contiene un elemento piezoeléctrico aquí arriba. Ese elemento piezoeléctrico es para hacer los movimientos en Z. Este de aquí abajo, el que yo dibujé, generalmente lo utiliza el microscopio para medir el desplazamiento en X y Y. Y bueno, ¿cómo es que forma una imagen un microscopio de fuerza atómica? Lo que hace es que genera perfiles, así como las televisiones de antes, que barrían, o como los SEM de antes, que barrían perfiles, y después el conjunto de todos esos perfiles mediante software puedes formar nuevamente tu imagen en 3 dimensiones, así como lo muestro en esta animación. Y bueno, el principio de funcionamiento del microscopio de fuerza atómica, pues es como su nombre lo dice, la detección de fuerzas. Y existen diferentes fuerzas que se pueden detectar con la punta del microscopio. Dependiendo de la distancia a la que te encuentres, pues vas a obtener fuerzas repulsivas, fuerzas químicas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas magnéticas o fuerzas electrostáticas. Y esto por la interacción de estos átomos en los que termina la punta esta del AFM. Y bueno, para ir entendiendo un poquito de cómo es que miden los modos o cómo es que existen diferentes modos de medición, debemos de entender lo que es una curva de fuerza-distancia. Y bueno, esta curva de fuerza-distancia nos dice la interacción entre la punta y la superficie de la muestra. En el eje Y se grafica la deflexión del cantilever, es decir, cómo se va a doblar el cantilever dependiendo de la fuerza de interacción que tenga con la superficie. Y en el eje X se grafica la distancia punta cantilever, punta muestra. Entonces se generan unas curvas llamadas curvas de fuerza. Y estas curvas, pues primero es una curva de ida, que está en rojo, y después una curva de regreso. Y bueno, si tienes diferentes materiales, esa curva va a ser diferente porque la interacción con la muestra va a ser diferente. Entonces, puedes incluso medir propiedades mecánicas con estas curvas de fuerza. Cuando tú trabajas con el microscopio de fuerza atómica, pues estás trabajando en el ambiente y existe una capa de agua. Esa capita de agua, pues es la que interacciona primero con tu punta y eso hace que cuando quieras retraer la punta o despegarla de la muestra, tengas una fuerza adicional, por eso no regresa por donde mismo el cantilever, por esa fuerza de adhesión que existe al final del movimiento. Y bueno, de estas curvas de fuerza existen varias regiones. Cuando tú estás en esta región del régimen repulsivo, estás en el modo contacto. Entonces es ahí donde trabajas en este modo de contacto, que es el modo más usual en el microscopio de fuerza atómica. Sin embargo, este modo de contacto pues, puede presentar algunos problemas, como es fuerzas excesivas aplicadas a la muestra. Puede que tu muestra sea muy suavecita y la puedes ir arrastrando y se puede dañar tanto la punta como la muestra. Entonces, en este modo contacto, pues simplemente arrastras la punta sobre la superficie de tu muestra y vas midiendo pues el relieve de esta. Y bueno, para este modo puedes medir diferentes tipos de muestras. Aquí les muestro una medición de glóbulos rojos. Enseguida les muestro el caparazón de un escarabajo. Este escarabajo es de aquí de Puebla. Y bueno, también pueden hacer medidas de la superficie de materiales. Y bueno, lo importante es aquí que vean la escala en la que estamos midiendo. Pues aquí es, la escala es una micra. Y ya después, pues vemos que ya tenemos una escala más pequeña, un acercamiento aquí a la zona del medio.
donde vemos pues que ya tenemos una escala de 400 nanómetros y podemos ver más detalles de la muestra. Aquí pueden ver que fue el acercamiento en esta zona, aquí pueden ver esta característica de la muestra está aquí, entonces es un acercamiento aquí a esta zona del medio. Como otro ejemplo tengo este sustrato de titanato de estroncio, que es un sustrato comercial que se utiliza para depositar películas delgadas epitaxiales. Sin embargo, este sustrato lo compras sin tratamiento. Cuando los adquieres, la superficie está de esta manera, pues no tiene un orden. Tú lo que tienes que hacer es darle un tratamiento térmico y un tratamiento químico para liberar, para quitar capas del material. Ya cuando quitas esas capas es como darle una limpieza al sustrato y ya puedes depositar tu material, que va a tener unas, ¿cómo se llaman? Las características estructurales parecidas a las del sustrato para que se pueda acomodar de una manera más o menos epitaxial. Y bueno, pero para ello tienes que limpiar bien tu sustrato, y la manera de limpiarlo pues es quitándole unas capas al sustrato, quitarle capas de átomos. Entonces, para ello haces un tratamiento químico y un tratamiento térmico. Y ese desgaste que tú le vas a hacer con ese tratamiento químico y térmico genera terrazas de aproximadamente 4 Armstrong. Entonces, con el microscopio de fuerza atómica puedes ver esas terrazas. Aquí, este es un perfil de esas terrazas y pueden ver que aproximadamente tenemos terrazas de 4 Armstrong. Entonces, pues pueden ir viendo las capacidades que tiene el microscopio de fuerza atómica para medir este tipo de cosas muy pequeñitas. En este modo contacto existe una variante que se llama microscopía de fuerza lateral o microscopía de fuerza de fricción. Y bueno, esta microscopía se basa en la detección de las fuerzas de fricción. Como sabemos, las fuerzas de fricción se oponen al movimiento. Entonces eso hace que el cantilever se torsione. Aquí, como podemos ver, se torsiona de cierta manera cuando el movimiento va hacia la derecha, y cuando el movimiento es hacia la izquierda se torsiona de la manera contraria. Esto porque la punta pues siente la fuerza de fricción debido al contacto con la muestra. Y bueno, el cantilever también se puede torsionar debido a topografía. Voy a volver a correr la animación. Como ven, aquí también se torsiona por topografía. Igual cuando regresa se torsiona por topografía, pero cuando se torsiona debido a la topografía es porque esa torsión es la misma de ida y de regreso, no cambia. Sin embargo, cuando hay una característica en el material diferente y pasa por ahí el cantilever, se torsiona de una manera contraria cuando va de ida que cuando viene de regreso. Esto porque, como sabemos, la fuerza de fricción es contraria al movimiento. Entonces, para quitarnos la parte de topografía, lo que se hace en estas mediciones es medir la ida y el regreso. Como ven, medimos la ida y el regreso, la torsión, y después el regreso. Y cuando pasa por este material, hay una diferencia en fricción, pero esa fricción va a ser contraria. Cuando es por topografía es la misma. Entonces, lo que hacemos es restar ida y regreso y obtenemos puramente una imagen de fricción al final. Entonces, basados en eso, podemos medir ciertas características en los materiales, como son diferentes materiales. Si tú tienes diferentes fases en tu material, fuerza de fricción te podría dar una idea de qué tan homogéneo es tu material. Aquí tenemos algunas nanopartículas de plata encima de un sustrato de vidrio, y bueno, aquí se ven las diferencias. Claramente la fuerza lateral te muestra esas nanopartículas que son de un material diferente. Entonces podrías utilizar esta microscopía de fuerza lateral para identificar qué tan homogéneo es tu material. Igual, utilizando esa microscopía de fuerza lateral,
puedes incluso calcular el coeficiente de fricción dinámico a escala nano. Esto porque tú puedes ir controlando la fuerza normal que estás aplicando tú al hacer el barrido, y tú mides esta fuerza de fricción. Entonces, tú vas a obtener una recta, y esa recta, haciendo algunos ajustes que dependen de tu punta que estés utilizando, puedes llegar a obtener el coeficiente de fricción dinámico. Ese coeficiente de fricción dinámico, pues lo puedes comparar. Y bueno, aquí tengo varias comparaciones de un material de cromita de itrio en el que está en el estado amorfo con 0 grados de tratamiento térmico. Después se lleva una cristalización a 700 grados, a 900 grados centígrados, y después comparé con una película que está epitaxial. Y bueno, podemos ir viendo cómo cambia el coeficiente de fricción en estos materiales. Otro modo es el modo de contacto intermitente o tapping. Este modo trabaja entre este régimen repulsivo y el modo de no contacto. Cubre una ventana más grande de la curva de fuerza a distancia. Y bueno, este modo de tapping es un modo más suave que el modo de contacto. Y bueno, en este modo se hace vibrar la punta con un piso eléctrico que generalmente lo traen aquí los microscopios. Tú agarras, inyectas una señal sinusoidal aquí y va a hacer que vibre tu sistema. Entonces, de esta manera, tú seleccionas una frecuencia a la cual quieres que vibre tu cantilever, y ahora entonces esa vibración va a sufrir cambios al interaccionar la punta con la muestra, y esos cambios los puedes detectar tú como una amplitud y una fase. Y entonces tú generas imágenes, aparte de la topografía, obtienes imágenes de amplitud y fase, y te pueden dar alguna información adicional que en la topografía no puedes ver. Entonces, en este modo, lo que se hace es hacer vibrar la punta, y la punta va como picoteando el material, ya no lo va tocando totalmente. Entonces, es un modo más suave, y puede servir para materiales que no resisten hacer el modo de contacto directo. Y bueno, tiene sus ventajas este modo de operación, porque supera los problemas asociados con fricción, adherencia o fuerzas electrostáticas, y es más efectivo para escaneos grandes. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de una medición con este tipo de microscopía, con este modo tapping. Aquí este estudiante de maestría llevó estas fibras fabricadas por electrohilado. Y bueno, él me dijo, es que estas fibras son coaxiales, tienen un material diferente en medio. Quisiera ver si aquí se puede ver. Y bueno, lo primero que se te ocurre es pues cortar las fibras para llevarlas a SEM y ver si le atinaste, y ver si puedes ver de alguna manera los dos materiales, ¿no? Pero bueno, en el microscopio de fuerza atómica empezamos a trabajar, y bueno, nos sorprendió que en la señal de fase, en este modo tapping, podíamos ver, al parecer, materiales diferentes. Aquí pueden ver, pues, el ancho de la fibra es esta, y pareciera que aquí hubiera un material diferente, como lo que el estudiante quería ver, que sus fibras eran coaxiales. Actualmente están rebajando una muestra de estas para ver si la podemos ver por este lado, y comprobar efectivamente que son materiales coaxiales. Pero bueno, aquí ya tenés un indicio bueno, que tienes materiales coaxiales y que tienes un material diferente en el centro de las fibras estas que estamos viendo acá. Y bueno, adicionalmente tienes aquí la amplitud, y bueno, te muestra detalles que en topografía no puedes ver. Por eso es importante tener estas señales de amplitud y fase cuando mides en modo tapping. A veces uno se queda solamente con esta medida de topografía, pero también obtienes estos canales de amplitud y fase cuando haces tapping. Existe otro modo que se llama modo de no contacto. En este modo, trabaja en esta región, en el régimen atractivo de la curva de fuerza a distancia. Y bueno,
En este modo, también haces vibrar la punta, pero ahora te quedas trabajando en este régimen. Ya no haces totalmente contacto con la superficie. Y bueno, este modo todavía es mucho más suave que el modo de tapping. Este, hay materiales que ni con tapping se dejan medir. Entonces tienes esta opción de no contacto. Y igual obtienes dos señales, una de amplitud y una de fase, y aparte la topografía. Y bueno, solamente presenta como problemas que no se puede utilizar en fluidos. Y bueno, como ejemplo está este ópalo de óxido de silicio con nanopartículas de oro en los intersticios. Me llevaron esta muestra y me dijeron, pues mídela a ver si puedes detectar las nanopartículas de oro que tienen los intersticios. Si ustedes ven aquí en la topografía no se observan las nanopartículas. Sin embargo, al dar de alta los canales de amplitud y de fase, podemos ver que en la fase tenemos las nanopartículas de oro y se ve la distribución y se puede ver, e incluso se puede medir su tamaño porque tenemos la escala aquí. Aproximadamente podemos cortar esta escala en 10 y vemos que tienen aproximadamente 50 nanómetros de diámetro, estas nanopartículas de oro que están aquí. Podemos contarlas y ver su distribución en la estructura de estos ópalos de óxido de silicio. Como otro ejemplo de este modo no contacto, tengo estas E. coli que fueron tratadas con nanopartículas de oro y de plata. Y bueno, querían ver el daño que sufrían estas E. coli al tratarlas con estas nanopartículas. Aquí en el inciso A, B y C podemos ver la E. coli sin tratamiento, la E. coli sana, y enseguida con nanopartículas de oro. Y bueno, vemos que en la fase tenemos más detalle de lo que está pasando con la membrana de esta E. coli. Y bueno, podemos ver cómo se destruye un poco más al aplicarle nanopartículas de oro que de plata. También se estudiaron estas S. aureus. Y bueno, aquí tenemos la S. aureus sana y enseguida la S. aureus tratada con nanopartículas de oro, y podemos ver cómo fue la interacción de estas nanopartículas con esta S. aureus. Y bueno, podemos ver que con las nanopartículas de plata generó una mayor destrucción de la membrana de la S. aureus. Y bueno, ahora tenemos el modo de curvas de fuerza. Este modo se basa en hacer o realizar píxel a píxel estas curvas de fuerza de las que ya les había platicado un poco. Y bueno, este modo es muy tardado, pero te da información adicional mecánica de tu muestra. Entonces, este modo yo lo he trabajado en el microscopio que tengo en la facultad, y bueno, se puede aventar desde 40 minutos hasta unas 2 horas una imagen, debido a que píxel por píxel te va calculando esta curva de fuerza. Y bueno, mediante este modo puedes obtener mucha información mecánica de tu material. Puedes obtener canales de fuerza de adhesión, del módulo de elasticidad de tu material y de la rigidez de contacto. En este modo hemos medido este tipo de materiales, como este liposoma recubierto con pectina. Y bueno, aquí lo interesante es que se ve en esta fuerza de adhesión y en el módulo, sobre todo en esta fuerza de adhesión, se ve esta sombra que no se ve casi en topografía, pero está aquí. Y según la investigadora Rocío López Cuellar, ella me cuenta que esto es debido al recubrimiento que tiene de pectina este liposoma. Entonces puedes detectar cosas si das de alta los canales de propiedades mecánicas.
puedes detectar cosas que no vas a ver en topografía simple. También medimos el caparazón del escarabajo que les había mostrado anteriormente con este modo de curvas de fuerza. Y bueno, obtuvimos su módulo de elasticidad y bueno, aparte se obtienen otros canales como la rigidez de contacto y la fuerza de adhesión. Y bueno, este módulo de elasticidad resultó ser del orden de 5.4 megapascales. Y bueno, este es un trabajo que estamos empezando a realizar en colaboración con gente de biología de acá de la facultad de acá de la Universidad de Puebla. Bueno, esos fueron los modos que son simplemente modos topográficos. Y bueno, existen otros modos que ya son en sí microscopías. Este tipo de microscopías se utilizan para medir propiedades de materiales. Y bueno, este tipo de microscopías también están basadas en qué tipo de interacción está teniendo entre la punta y tu muestra. Y para ello, pues tu punta debe de estar pues funcionalizada de alguna manera que tú puedas obtener las propiedades que te interesan. Es decir, debes de ponerle un recubrimiento a tu punta de tal manera que puedas censar las propiedades que tú quieras. En este caso vamos a ver la microscopía de fuerza magnética. Entonces las puntas que se utilizan para este tipo de medición son las puntas que tienen un recubrimiento tipo, bueno, estas tienen cobalto, tienen una película de cobalto. Y bueno, tú las magnetizas. Antes de hacer la medición, magnetizas la punta hacia cierta dirección y ya tú cuando vas a medir, entonces tienes como si fueran dos imanes. Y bueno, en algunas zonas la punta se va a atraer y en algunas zonas se va a repeler, debido a esa interacción que tú tienes con la superficie magnética que tienes en tu muestra. Entonces, en este modo, tú vas a hacer dos barridos. Un barrido para obtener la topografía. Después el microscopio se va a alzar un poco y va a dejar libre la punta. Con esta parte del microscopio va a tratar de seguir la topografía y como la punta está libre va a sentir las interacciones magnéticas. Entonces, en el segundo barrido va a medir la parte magnética y se van a formar las dos imágenes, tanto de topografía como de fase, y también se forma una imagen de amplitud. Aquí no la muestro, pero también se forma una imagen de amplitud. Entonces, aquí en la animación podemos ver cómo en modo tapping hace primero el barrido el microscopio para obtener la topografía y enseguida se levanta el microscopio y trata de seguir esa topografía con esta pieza del microscopio. Pero la punta está libre y va sintiendo las interacciones, va sintiendo atracciones o repulsiones dependiendo de cómo están polarizados los dominios en la muestra. Entonces, con esta segunda señal se forma la imagen de la fase y de la amplitud. Y bueno, aquí esta es una muestra estándar de un disco duro de computadora y podemos ver la información grabada en este disco. Y bueno, aquí se ven en rojo y en azul los diferentes dominios que se tienen. Esta es una imagen que acabo de obtener la semana pasada. Es de un material de níquel hierro. Y bueno, aquí se ven dominios diferentes. Ya no están ordenaditos como en el disco duro. Y bueno, esta es la topografía. Esta es una señal puramente magnética. Otro ejemplo es estas nanopartículas magnéticas que están en una muestra de algodón. Este trabajo lo realizamos en colaboración con el doctor Ulises Salazar Curi y llegó a mi laboratorio y me dijo, oye, Gervasio, no tengo yo manera de cómo probar que están mis nanopartículas en mi material. Estoy yo realizando este material de algodón con nanopartículas magnéticas
Y bueno, también estoy trabajando con este material de bagazo de caña, con nanopartículas magnéticas, pero no tengo manera o no tengo pues una técnica que me dé indicio de que ahí están mis nanopartículas magnéticas. Y bueno, las sometimos a esta microscopía de fuerza magnética y pudimos observar que en la parte que, bueno, que detectaba las nanopartículas magnéticas, daba señal. Si metíamos el material sin nanopartículas, pues la señal es puro ruido. Y también pasaba lo mismo con este otro material de bagazo de caña. Como vemos bien, se ve bien claramente cómo están las nanopartículas distribuidas en este material. Y bueno, si metemos un material de este mismo, pero sin las nanopartículas, vemos que la señal está a nivel de ruido. Y bueno, enseguida vamos a ver una microscopía que se llama microscopía de pisorrespuesta de fuerza atómica. Yo me dedico mucho más a esta microscopía. Cada microscopía es un mundo. Esta microscopía se utiliza para caracterizar y modificar propiedades eléctricas y ferroeléctricas a escala nanométrica de materiales ferroeléctricos. Y bueno, con esta microscopía podemos obtener la imagen de los dominios ferroeléctricos. Podemos manipular esa ferroelectricidad y ver la dinámica de conmutación de esos dominios ferroeléctricos y podemos modificarlos. Podemos escribir esos dominios ferroeléctricos, los podemos conmutar. Y bueno, para esto hay que tener en mente que los materiales ferroeléctricos son materiales que presentan una polarización espontánea, la cual se puede modificar mediante la aplicación de campos eléctricos externos. Y bueno, los materiales ferroeléctricos comprenden a otros materiales, están dentro de otros materiales que se llaman materiales piezoeléctricos. Estos materiales piezoeléctricos tienen un efecto llamado el efecto piezoeléctrico directo, y bueno, que es la generación de una carga eléctrica al someter ciertos cristales o cerámicas a esfuerzos mecánicos. Estos materiales los tienen, por ejemplo, los encendedores, esos encendedores larguitos que nos venden para encender la parrilla de la cocina. Esos encendedores tienen una cerámica piezoeléctrica. Esa cerámica piezoeléctrica, al nosotros hacer presión, genera una carga, y esa carga pues genera la chispa para encender el encendedor. Y bueno, existe otro efecto que se llama el efecto piezoeléctrico inverso, y se refiere a la deformación de estos materiales como resultado de la aplicación de un campo eléctrico. Este efecto se utiliza mucho en los celulares, en las cámaras de los celulares tienen un material piezoeléctrico, y bueno, cuando nosotros hacemos el zoom o alejamos o acercamos una imagen con nuestra cámara, lo que estamos haciendo es inyectarle algún campo eléctrico al material piezoeléctrico que tiene la cámara para que pueda hacer el zoom de una manera más precisa. En sí, también el microscopio de fuerza atómica trabaja con este tipo de materiales, ya que el microscopio de fuerza atómica necesita tener movimientos muy precisos para poder medir estas muestras a una escala muy pequeñita. Entonces, este efecto piezoeléctrico inverso se refiere a esta deformación de los materiales como resultado de la aplicación de un campo eléctrico. Y bueno, en ese efecto piezoeléctrico inverso es en el que se basa esta microscopía de piezorespuesta de fuerza atómica. Ahora tenemos un material ferroeléctrico que va a responder a campos eléctricos debido a ese efecto piezoeléctrico inverso. Ya quedamos que ese efecto piezoeléctrico inverso va a hacer que el material se expanda o se contraiga con la aplicación de algún campo eléctrico externo. Entonces, lo que hacemos aquí va a ser aplicar un campo eléctrico alterno a la muestra. Ese campo eléctrico alterno que estamos aplicando a la muestra con una punta conductora, va a hacer que el material se expanda o se contraiga. Y bueno, esas expansiones y contracciones las vamos a medir con el fotodetector y las vamos a mandar a un amplificador lock-in. Ese amplificador lock-in va a comparar la señal de respuesta del material con la señal que inyectamos al material, con la AC que estamos inyectando. Entonces,
En algunas partes el material va a responder en fase con la señal que le estamos aplicando y en otras va a estar en desfase. Entonces eso nos va a permitir mapear cómo es que están distribuidos los dominios ferroeléctricos en nuestra muestra. Aquí vamos a ver la animación de cómo es que funciona. El cantilever va a estar oscilando debido a que estamos aplicando un campo eléctrico alterno y el material está respondiendo a ese campo eléctrico. Y no solo podemos ver los dominios que están en esta dirección, sino también los que están tirados en esta dirección, debido a que ahí el cantilever se va a torsionar. Y pongan atención muy bien cuando pasa por una frontera de dominio. Una frontera de dominio, en una frontera de dominio el cantilever no se mueve, se queda estático. Entonces ahí, como va a estar vibrando nuestro cantilever a cierta frecuencia, en esas partes se detiene porque no sabe qué hacer, si expandirse o contraerse, está en una frontera. Entonces, como va a estar vibrando en una cierta amplitud, la amplitud se va a caer en las fronteras de los dominios. Y bueno, entonces la amplitud nos va a mostrar ciertas cosas y la fase ciertas cosas. Enseguida vamos a ver el tipo de imágenes que obtenemos con esta microscopía. En esta microscopía obtenemos la topografía, la amplitud y la fase. La amplitud nos debe demostrar la pared de dominio. ¿Por qué? Porque es ahí donde el cantilever deja de vibrar, deja de tener una amplitud. Y la fase nos muestra en sí la distribución de dominios, porque esta es la que nos dice si está en fase o desfase con la señal de amplitud que estamos metiendo a nuestro sistema. Y bueno, entonces estas imágenes de amplitud y de fase de dominios ferroeléctricos deben de cumplir ciertas reglas. Una de ellas es que la amplitud debe ser independiente de la dirección de polarización de los dominios. Es decir, no debe de haber mucho contraste entre un dominio y otro aquí en la amplitud, y solo debe de mostrar las paredes de dominio. La fase de dominios polarizados supuestamente debe ser aproximadamente 180 grados. Para hacer una buena medida de PFM y que tengas una muestra donde tienes dominios opuestamente polarizados, debes de tener una diferencia de fase de 180 grados, como vemos aquí. Las más oscuras son aproximadamente 0 y las más claras son aproximadamente 180 grados. Y bueno, como dijimos, inyectamos una frecuencia AC para una señal AC para poder medir en esta microscopía, pero ¿cómo elegimos la frecuencia que aplicamos? Y bueno, para esto necesitamos obtener la respuesta de la amplitud en un punto de la muestra con un voltaje fijo y variando la frecuencia. Y obtenemos curvas como esta, una curva de resonancia del sistema. Y bueno, hay dos maneras de medir en PFM, que es pisorespuesta de fuerza atómica. Sería medir en el modo PFM convencional, que es medir por debajo de la primera frecuencia de resonancia, muy lejos de esa frecuencia de resonancia. Puedes elegir por aquí tu frecuencia y medir en cualquiera de ellas, o elegir una frecuencia cerca del pico de resonancia. Y bueno, vamos a ver las diferencias que existen entre medir en resonancia y en no resonancia. Y bueno, la principal, la diferencia en esta microscopía de PFM no resonante y resonante es que la señal que obtenemos para el modo convencional o no resonante está dada por esta ecuación donde vemos que está el D33, que es una característica propia del material. Enseguida vemos el voltaje AC y bueno, solo tenemos chance de modificar estas dos, pero bueno, el material que nosotros sintetizamos pues va a tener sus características ya dadas y no las podemos modificar. Entonces solo nos queda el VAC para aumentar la señal. Y bueno, no se puede aumentar tanto este voltaje AC porque hay muestras que pueden conducir y se puede dañar la muestra o la punta. Y bueno, para ese tipo de problemas existe este modo de resonante. En este modo resonante, ahora esta señal que teníamos antes se va a amplificar Q veces, donde Q es el factor de calidad del pico de resonancia. Y bueno, midiendo ese factor Q, el Q está de este pico de resonancia en particular, es de 118. Entonces estamos multiplicando 118 veces esta señal que teníamos acá pequeñita. Ya no necesitamos aumentar el voltaje AC
para medir, para obtener una buena señal de pisorrespuesta. Y bueno, pues esa Q puede estar entre 10 y 100 o más veces. Por eso es que es mejor medir en modo resonante que en modo no resonante. Y bueno, aquí tenemos una comparación. Tenemos un material piezoeléctrico que fue modificado externamente y bueno, se le escribieron estos dominios y bueno, podemos ver en el modo convencional no resonante en frecuencias menores a 20 kHz que bueno que la medida no cumple con las reglas que habíamos dicho de las imágenes. La amplitud aquí no muestra las paredes de dominio y entre los dominios no son independientes, pues se ve como si fueran los dominios que muestra la fase. Y la fase no muestra ni siquiera diferencias de 180 grados. Aquí vemos un perfil que se tomó de esta fase y vemos que va desde aquí, desde 34, desde 22 hasta 34 la diferencia, entonces no es 180 grados la diferencia en fase. Y bueno, ya siendo esa misma, volviendo a medir, pero ahora en modo resonante, esta misma muestra en la misma zona, podemos ver que la amplitud sí muestra las paredes de dominio y más o menos tenemos un color no tan variante. Entonces, y bueno, la fase, podemos ver que los dominios están claramente contrastados y su diferencia de fase es de aproximadamente 180 grados, que va desde aquí, desde aproximadamente unos 60 a unos 240. Entonces, más o menos tiene la diferencia de 180 grados esta fase. Entonces, vemos que el modo resonante es mucho mejor que el modo no resonante para medir estos dominios ferroeléctricos. Sin embargo, puede haber también influencia topográfica. Esta influencia topográfica, para explicarla, pues primeramente vemos una muestra que está totalmente plana y bueno, que es ideal y que tiene sus dominios ferroeléctricos. Entonces, estas son las señales ideales de amplitud y de fase que debemos obtener. Y bueno, en este caso, como la muestra es muy plana y muy lisa, la frecuencia de resonancia siempre va a estar fija, no se va a mover. Pero ¿qué pasa en muestras pues reales? Las muestras reales presentan rugosidad y pues punto por punto va cambiando el contacto punta muestra y ese cambio en contacto punta muestra hace que se mueva esa frecuencia de resonancia. Entonces ya no vamos a estar midiendo una buena señal porque se va a estar moviendo esa frecuencia de resonancia y nuestras señales van a ser ruidosas de este tipo, ya no van a estar como las ideales que teníamos antes cuando la muestra estaba planita. Entonces, este cambio nos provoca que se obtengan medidas muy ruidosas en PFM. Y bueno, aquí podemos ver la influencia topográfica de una medida. Podemos ver aquí la topografía. Este es un hoyo en la superficie de la muestra y podemos ver que ese mismo hoyo se va viendo en las señales de amplitud y de fase. O sea que estas señales no son puramente de dominios ferroeléctricos, sino tiene ahí un artefacto debido a la influencia topográfica. Entonces no podemos creer mucho en que estos sean dominios ferroeléctricos, a pesar de que aquí se marquen. No estamos seguros de esta parte que sean partes ferroeléctricas. Y bueno, si vemos un perfil ahí en ese pedacito en esta parte, podemos ver claramente la influencia topográfica. Aquí se marca una señal en amplitud y en fase que pareciera que son dominios, pero no son dominios, es influencia topográfica. Y bueno, ¿qué solución hay a esto? Pues la solución es medir píxel a píxel ese pico de resonancia de amplitud y de fase. Y ya después con software analizas estas señales y ya obtienes tu imagen de amplitud y de fase píxel por píxel, ya sin influencia topográfica. Entonces generas imágenes de este tipo, donde obtienes la topografía, la amplitud y la fase, y esta amplitud y la fase ya no tienen influencia topográfica, y además obtienes canales adicionales de la frecuencia de resonancia, cómo es que varió ese pico de resonancia, y esto tiene que ver con propiedades mecánicas de tu material,
Y además, este mapa de valores del factor del pico de calidad del pico de resonancia. Y bueno, por último, vamos a ver una microscopía que se llama microscopía acústica de fuerza atómica, que sirve para medir propiedades mecánicas a escala nanométrica mediante el microscopio de fuerza atómica. Y bueno, en esta microscopía es una microscopía similar a la microscopía de pisorespuesta de fuerza atómica, solamente que ahora utilizamos un elemento pisoeléctrico aquí abajo de la muestra, y ese elemento pisoeléctrico es el que hacemos vibrar. Al hacer vibrar este elemento piezoeléctrico, la punta va a vibrar y bueno, esta vibración, al pasar por un material diferente, con diferentes propiedades mecánicas sobre la superficie de la muestra, pues vamos a obtener un cambio en esa vibración de la punta. Con esos cambios de vibración podemos sensar propiedades mecánicas de nuestro material. Y bueno, aquí vemos la vibración, cómo va realizando cierta amplitud del cantilever, pero cuando pasa por un material diferente tiene otro tipo de vibración y se puede detectar con la punta. Entonces aquí hacemos lo mismo que en pisorespuesta de fuerza atómica. Ahora excitamos el piezo en vez de en sí el material, y ese piezo va a hacer vibrar la superficie y va a hacer vibrar la punta. Y bueno, lo hacemos en frecuencia de resonancia para obtener el pico de frecuencia de resonancia y la fase. Y esto lo hacemos píxel por píxel. Y bueno, si tú graficas el pico de resonancia en estos píxeles que estamos observando, podemos ver que la convención es de que el material es más rígido si el pico de resonancia se va a frecuencias altas y es más suave si se va a frecuencias más bajas. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos donde, por ejemplo, este pico en verde, esta partecita en verde, es una parte donde el material es más blandito que en las partes donde, por ejemplo, que es negro, como esta parte de aquí. Y bueno, esto es nada más observando el pico de resonancia. Y bueno, ya midiendo toda la película de nitruro de titanio, podemos ver los cambios en frecuencia que obtenemos y los cambios en amplitud. Y bueno, este mapa en frecuencias lo podemos pasar a módulo de indentación. Y bueno, veamos la escala, que son 200 nanómetros. Entonces tienes un instrumento que con el que puedes caracterizar propiedades mecánicas a una escala muy pequeñita. Y bueno, estas películas de nitruro de titanio son recubrimientos duros. Entonces, por eso es que estábamos interesados en medir las propiedades mecánicas de este material. Y bueno, yo trabajo en conjunto con otros investigadores. Trabajo con el doctor Eduardo Murillo Bracamontes y el doctor Edgar Cruz Valeriano. Ellos dos son electrónicos, ellos me ayudan en la parte electrónica para realizar todas estas medidas. Algo que no dije es que nosotros implementamos estas medidas de PFM y de AFAM, de medidas de propiedades mecánicas, de manera externa a nuestro microscopio. Nosotros no compramos el módulo para hacer este tipo de cosas, nosotros las desarrollamos desde cero y medimos externamente. Solo si utilizamos la sondita del microscopio y lo hacemos con un lock-in amplificador que está por fuera del microscopio. Entonces, ellos nos contribuyen mucho a la parte electrónica. Eduardo Murillo está en Ensenada, Baja California, en el CENIN de la UNAM. También colaboro mucho con la doctora María de la Paz Cruz Jauregui, que también está en Ensenada, en la UNAM. Y bueno, ella es especialista en este tipo de materiales ferroeléctricos. Él es el doctor Cristian Iván Enríquez Flores, y él también contribuye a los desarrollos de estas técnicas de microscopía. Él sobre todo está encargado de desarrollar la parte esta de propiedades mecánicas. Y bueno, tenemos algunos estudiantes que han trabajado con nosotros en estos modos que hemos desarrollado.
Y bueno, uno de ellos, él se acaba de graduar, es Óscar Solís Canto. Él se acaba de graduar de aquí del doctorado de aquí de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Él trabajó en el modo este de pisorespuesta de fuerza atómica y él también trabajó con nosotros en su licenciatura con este modo de pisorespuesta de fuerza atómica. Y bueno, como conclusión, tengo que el microscopio de fuerza atómica es un laboratorio de caracterización porque permite estudiar una gran diversidad de propiedades de materiales. Yo ahorita les compartí un poquito de lo que yo hago, pero existen un montón de microscopías que dependiendo de tus necesidades las puedes desarrollar en un microscopio de fuerza atómica. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, doctor Gervasio, por su interesante plática. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Pueden levantar la mano quien tenga alguna pregunta. Y pues ya saben que los estudiantes están obligados a preguntar. Ok, nadie voluntariamente. Entonces, vamos a pedirle por favor a Viviana. Viviana, ¿alguna pregunta que tengas? No sé si me escuchan. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor, por su plática. Respecto a la medición de, por ejemplo, la continuidad de una película, ¿qué parámetros se podría medir con AFM para saber qué tan bueno es nuestro depósito, ¿no? Yo, por ejemplo, que deposito películas delgadas. Puedes medir la rugosidad. Hay un parámetro de rugosidad que te puedo decir. Te puede decir qué tan rugosa es tu superficie. Tal vez ese parámetro te pueda servir para ir modificando algunos parámetros en tu depósito. Cuando tú mides una imagen de AFM, puedes calcular esa rugosidad con software. Es muy fácil de hacerlo. Entonces, pues es un parámetro que tal vez te podría ayudar a decidir si tu película es buena o no, no sé para qué propósito la estés depositando. No sé si la quieres más rugosa o menos rugosa. Entonces, rugosidad podría ser un parámetro. Ok. Sí, bueno, de preferencia menos rugosa, ¿no? Para que haya menor interfaz entre las diferentes capas, si es un dispositivo. Ok. Sí, Gracias. rugosidad podría ser algún parámetro que te podría decir. Ok, gracias. Muchas gracias, Viviana. Luis tiene la mano levantada. Luis, por favor. Sí, ahí me escuchan bien. Sí. Mi pregunta va encaminada más a la parte de las limitantes para las muestras. Es decir, en cuanto a la preparación de las muestras, ¿existe un límite en cuanto a la rugosidad? Sí. El microscopio de fuerza atómica está diseñado para medir cosas no tan abruptas. Si tienes cosas abruptas, ya no lo puedes Ok. medir. Y ese término de abrupto es en un modo cuantitativo, más o menos en cuánto sería la varianza en cuanto a esa rugosidad que se permite para poder medirlas aquí. No tengo el dato así es que no sé qué procesas tú, cerámicas o películas. Igual que mi compañera Viviana, yo Películas. estoy depositando películas delgadas de perovskita. Generalmente en películas no se tienen problemas. Cuando se tienen problemas es cuando hacen cerámicas. Y estas cerámicas, pues hay que pulirlas, acabado espejo, para que puedas Ok, medirlas en el lo que AFM. pasa es que Sí, se fue, okay. no se escucha muy bien. Sí, es que lo que pasa. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ok. Lo que comentaba yo es que por mis películas hay Ajá. algunas donde por mis condiciones, que también es importante para mí,
medir esa parte de la rugosidad. Tengo variaciones de alrededor de 500 nanómetros. Entonces no sé si 500 es nanómetros posible no es aún medirla. mucho. No es se puede medir con el microscopio de fuerza atómica. Ok, perfecto. Las cosas que luego me han traído que están súper rugosas y que realmente no se pueden medir son materiales biológicos, sobre todo. Esos sí están súper rugosos. Ok. Y necesitas un microscopio que tenga un margen más grande con los piesos. O sea, tú cuando compras tu AFM te dicen, por ejemplo, el escáner que tienes en X y Y, solo en el que yo tengo puedes medir hasta 50 micras. Entonces, pues luego llevan cosas bien grandes y quieren medir cosas así de grandes y no se puede, pues. Y bueno, tenemos esas limitantes. Pero en cuanto a películas, es bien difícil que estén, bueno, sí hay unas que salen muy, muy rugosas, sobre todo por ablación láser. Pero por otras técnicas, pues, son compatibles con la microscopía. No, no pasa nada. Y la otra pregunta, en cuanto a las condiciones ambientales, mencionaba hace rato un poco de la influencia que tiene la humedad o el agua sobre las condiciones de medición, que a final de cuentas pueden ser eliminadas con los métodos que igual se mencionan. ¿Existe alguna metodología en las cuales estas muestras se midan en condiciones, no sé, de vacío o un poco más controladas? Sí existen los microscopios de fuerza atómica en el vacío, pero igual, pues puede ser una ventaja, una desventaja, porque este mismo vacío implica que a veces no tienes mucho margen para meter muestras grandes. Entonces, como yo trabajo con propiedades eléctricas, con estas pizoeléctricas de las que les contaba, yo lo que hago es, tengo encerrado mi microscopio en una cámara de acrílico. Esa cámara de acrílico yo le inyecto aire seco, que viene de un compresor y le meto filtros para quitarle humedad y enseguida inyecto ese aire y lo saco. Entonces, con esa inyección o flujo de aire que está circulando en la cámara, se va arrastrando la humedad. Yo creo que en media hora ya tienes una humedad por debajo del 10%. Y con esa humedad ya puedes medir propiedades eléctricas sobre todo. Entonces, una opción sería esa, pues, tratar de controlar la humedad relativa mediante la inyección de aire seco o algún gas que arrastre humedad. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias, Luis, por tu participación. José Iván, preguntas, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Pues no tengo muchas preguntas, más bien como curiosidades, ¿no? Que quisiera saber. ¿Cuánto puede llegar a afectar el... ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. ¿Cuánto puede llegar a afectar el ruido ambiental? Es decir, ¿podría darse el caso de que si se realiza una medición un día, no sea similar a realizarla un día después? ¿Y por qué podría hacer esto? El ruido ambiental, es que hay diferentes tipos de ruido. Por ejemplo, el acústico, que nosotros al estar hablando podemos meterle ruido a la medición, sí se puede detectar. Y para esto, pues los AFM están encerrados en una cámara acústica, pues. El ruido mecánico, que sería del piso, que es más fuerte. Yo el microscopio de fuerza atómica que tengo acá en la facultad lo tengo en un tercer piso. Entonces, en un principio no tenía mesa acústica y un doctor de la UNAM me regaló una especie de columpio. Son 3 resortes y tienen una base colgando. En esa base pones el microscopio. Entonces, eso absorbe vibraciones. Aunque vibre el piso, pues absorbe vibraciones.
Ya de regreso de la pandemia este año adquirimos una mesa acústica para evitar esas vibraciones mecánicas del piso. Y bueno, lo recomendable es que estén en un primer piso los AFMs, que tengan su mesa acústica y además su caja acústica. Pero bueno, un tip para medir, para hacer mediciones, sobre todo topografía, es hacerlos en los modos de tapping o de no contacto. En esos modos, entra un sistema de retroalimentación del AFM que te ayuda a evitar esos ruidos mecánicos. Vino a visitarme una vez vino a visitarme el representante de la marca del microscopio que yo tengo, es coreano, este señor, y se sorprendió porque yo lo tenía en un tercer piso y estaba midiendo cosas como estas que les muestro ahorita. Y dice, ¿cómo puede ser posible si no tienes mesa antivibratoria ni nada? Y ya le digo, es que lo estoy midiendo en estos modos de tapping y de no contacto. Y en esos modos entra el sistema de retroalimentación del microscopio para poder compensar esas vibraciones y ya no verlas. En el modo contacto no tiene este modo de compensación, porque en sí están en contacto con la muestra y es diferente la medida, entonces no entra ese feedback y no te permite medir en modo contacto, ahí sí se te mete el ruido, pero en el modo tapping y en el no contacto puedes medir sin tener ningún sistema para amortiguar las vibraciones mecánicas. Pero sí puede ser un gran problema en el modo contacto, las vibraciones mecánicas. Ok, muchas gracias. Es que cuando cuando hago mediciones, a veces me gusta echar chisme. Y pues no, yo pensé que a lo mejor podía afectar, ¿no? El hecho de estar hablando o comiendo cerca del equipo. Pero Si lo gracias. tienen encerrado en la camarita acústica, no le pasa nada. Si Ok, no lo tienes gracias. cerrado en cámara acústica, entonces sí, preocúpate. Hasta apláudele si quieres un día y verás que sí se le mete el ruido. Ya, gracias. Sí, para que compruebes. Gracias, José Iván. Zacarías, tiene que levantar la mano. Zac, por favor. Te agradezco mucho por la plática, Gervasio, doctor Gervasio. Mis preguntas van con respecto a los cantilevers. Sí. Presentaste diferentes tipos de técnicas y para esta se puede utilizar la misma punta, bueno, aparte de la de fuerza magnética, digo, o existen diferentes tipos de puntas. Existen diferentes tipos de puntas. Las puntas las puntas están hechas de silicio o de nitruro de silicio. Las hacen de este material porque es muy fácil atacar químicamente planos preferenciales del silicio. Y por ello es que forman pues, formas geométricas bonitas y puedes formar las puntas por ese ataque químico. Y bueno, ya después les ponen los recubrimientos, dependiendo de tú para qué las quieras. Si tú quieres medir propiedades eléctricas, pues necesitas un recubrimiento conductor. En este caso yo las tengo de cromo platino. Las propiedades eléctricas que yo mostré son de cromo platino. Y bueno, tienen ese recubrimiento, es una capita delgadita de cromo platino y también se puede dañar al estar barriendo la superficie. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que no se haya dañado tu capita conductora al estar midiendo propiedades eléctricas, si no ya no vas a ver nada o vas a ver ruido y vas a pensar que tu muestra no sirve y tal vez es la punta la que no sirve. También las magnéticas, pues como dije, tienen un recubrimiento de cobalto. Las de propiedades mecánicas generalmente se utiliza unas que tienen un recubrimiento tipo carbono, es DLC, de Diamond Like Carbon. Para cosas biológicas se recomienda que tengan un recubrimiento de oro para que no interaccione con la muestra. Y bueno, no sé qué otra punta. Pero bueno, sí hay diferentes tipos de puntas, incluso para hacer tapping hay puntas especiales que ya están bien caracterizados sus modos de vibración, para no contacto también. Entonces, pues depende qué modo y depende de lo que tú quieras y debes de
elegir tu punta en especial. Sí, eso también es mucha experiencia, o sea, también un poquito va jugando ahí la experiencia, porque también para puntas magnéticas hay diferentes tipos de puntas magnéticas. Para eléctricas también hay un montón de diferentes tipos de puntas eléctricas, no nada más es un solo tipo. Ok, pues muchas gracias. Otra pregunta es, hablas del daño de puntas, ¿no? ¿Cuáles son los artificios más comunes que se presentan por una punta que se ha degradado? Los artefactos que se pueden ver, también esto es mucha experiencia, pero bueno, cuando estás haciendo el barrido de tu muestra, generalmente pues tienes acceso a observar los canales. A ver, déjenme les muestro, a ver si tengo por aquí un perfil. Tú ves los perfiles. Y bueno, ahí puedes darte cuenta si estás haciendo una buena medición o no, desde que estás midiendo. Cuando observas los perfiles, del magnético, parece que el magnético. Cuando tú observas los perfiles, tus perfiles de ida y de regreso deben de empatar. Si no están empatando, quiere decir que estás midiendo mal tu superficie. Deben de estar lo más parecidos posibles. Por eso es que tiene ese modo de medir, por eso es que el microscopio de fuerza atómica mide ida y regreso. Todos los microscopios de fuerza atómica miden ida y regreso en la misma línea, pues, y después se pasan a la siguiente línea. Si esas líneas no son iguales cuando estás midiendo, entonces quiere decir que estás haciendo una medida mal de tu topografía. Y bueno, los artefactos que puedes ver cuando la punta está dañada es que ves imágenes dobles, por ejemplo. Si se tronó tu punta y tienes ya tienes dos contactos, puedes ver imágenes dobles y se repiten. Este es uno de los más característicos. Otra cosa es que empiezas a rayar la superficie. Y uno que no es debido a la punta, que es debido al microscopio en sí, al sistema, puede ser el drift térmico. Sobre todo cuando te vas a áreas muy pequeñitas, ves que las imágenes se empiezan a arrastrar. Sí estás midiendo bien, pero ves que se arrastra. Y ese arrastre es debido a drift térmico, por cambios de temperatura. Como trabaja con piezoeléctricos, estos piezoeléctricos también responden a cambios de temperatura. Entonces, pues, sobre todo cuando te vas a escalas muy pequeñitas, digamos abajo de los 500 nanómetros, puedes presentar drift térmico debido a que no hay una estabilidad térmica en el cuarto donde está el AFM. Este drift térmico aparece como una especie de sombra de un lado o arrastre en una dirección. No, este es arrastre solamente. Si tienes, por ejemplo, partículas esféricas, las ves como alargadas, ya las ves elipsoidales, ya no las ves esféricas. Algo así puedes detectar, pues. Okay. Bueno, hace algún tiempo yo había visto una superficie que era con agujeritos, pues yo esperaba que los agujeritos fueran, pues básicamente redondos, ¿no? Porque era una superficie que se había como evaporado. Ok. Entonces le quedaron pequeños agujerillos, pero la forma de los agujeritos era como que rectangular, y ahí me queda la duda de qué tanto pudo haber sido la punta o realmente era la muestra. No sé las dimensiones que tenía los agujeritos. Por profundidad de unos 100 nanómetros y de largo y ancho 0.1 y 0.3 micras aproximadamente. 300 nanómetros. No sé si habría un poco de drift térmico, o no sé si la punta que estamos utilizando ya estaba achatada, porque eso te puede meter otro ruido, el achatamiento de la punta. Ya no va a tocar totalmente, ya no vas a tener la misma resolución. Y pues necesitaría ver la imagen para tratar de decirte un poco más de ella. Bueno, pero yo creo que con esto ya está
buena la información y luego ahí te mostraría la imagen ahí para conversar al respecto de ello. Sí, está bien. Muchas gracias. Sí, por nada. Gracias por tu participación, Zach. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, pues si nadie más tiene alguna pregunta, yo quisiera hacer al menos una pregunta al doctor Gervasio, o un par. En cuanto, trabajamos mucho con películas, ¿no? Yo también trabajo con películas y a veces los problemas en la síntesis de estas películas es la adhesión. Entonces, uno varía los parámetros hasta que ésta se adhiere, ¿no? Pero dentro de las aplicaciones que estamos buscando en la generación de dispositivos o para efectos de fotocatalíticos o demás, pues estas películas ya entran en contacto con otros medios, ¿no? O el mismo ambiente, y estas tienden a desprenderse. Entonces, mi pregunta va relacionada por medio de un análisis con la microscopía de fuerza atómica, ya que usted lo comentó, ¿podríamos determinar, o nos podría ayudar a determinar estos parámetros para mejorar la adhesión en la síntesis de las películas sobre el sustrato? Sí se podría. Yo no he hecho ese tipo de estudios, pero existe un modo que se llama scratching con el AFM y tienes una punta que tiene un recubrimiento duro y haces pues haces un surco sobre tu material y ya puedes medir ese tipo de cosas de adhesión. O también puedes hacer nanoindentación con un AFM. Yo tampoco lo he hecho, pero también compras tu punta especial, una punta de carbono tipo diamante, y haces nanoindentación. Y yo creo que con este tipo de información sí podrías darte una idea de qué tanto está adherida tu película a tu sustrato. Ok, pues bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por su respuesta, doctor. Si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente, doctor Gervasio, por su participación en el seminario y por su excelente trabajo. Ok, muchas gracias a todos. Hasta luego. Entonces, bye. Gracias. Entonces, lo detenemos.